La publicidad. La voz de la publicidad, Cristian. Sí, es importante, ¿eh? Sí. No, pero ahí, bueno, el caso de Castro y Calama, bueno, ahí es importante el capital cultural. Yo creo que es importante porque finalmente Chile es un país que creció violentamente en muy poco tiempo en lo económico, pero no creció en el capital cultural. Y eso es muy importante porque finalmente un país con capital cultural es un país que reflexiona. Ahora, el capital cultural no se gana tampoco como una sopa instantánea de un minuto, es un proceso largo en el tiempo, de cultura, de distintos procesos, acciones, experiencias de vida, educación, de viajes, de educación de calidad estándar, de acceso a la educación además, etcétera, etcétera, que te generan un país con una base sólida. Entonces nosotros somos una especie de adolescentes que actualmente estamos en una crisis existencial de adolescencia probablemente, porque estamos en la duda si seguimos hacia un mundo adulto con las consecuencias de aquello y dejar de lado algunos placeres importantes como el consumo en algunas cosas probablemente y vivir en un mundo más real, que de verdad es que nosotros nos representa y no a través del crédito como tú señalabas antes, Gino, sino que el mundo verdadero. Y eso es capital cultural, eso es responsabilidad, eso es madurez de país. Y estamos en ese proceso, el mismo proceso que tenemos con Chiloé, por ejemplo, que siempre a Chiloé lo miramos con una postal. Pero la gente que vive en Chiloé no vive en una postal, vive con la lluvia todos los días, vive con las carencias de no tener un cine donde ver unas películas y acceso al consumo básico, ¿te fijas? Y por eso que es súper razonable lo que pasó cuando abrieron el mall de Castro, porque de verdad le iba a mejorar la vida a las personas. Ahora, claramente el ego de los arquitectos capitalinos y el ego de la estética del capitalino, claro, le molestó eso, porque le estaban tocando un lugar que era intocable, te das cuenta, porque ahí iba a pasar una vez al año en el veraneo con su familia, con los mochileros, y eso no es real tampoco, ¿te fijas? Eso yo te diría que en el fondo, en definitiva, lo que nos falta es un país que tiene que asumir su sociedad en todo sentido, incluido el consumo, pero un consumo maduro y responsable. A todos nuestros panelistas les comento que tenemos nuestras redes sociales abiertas, hashtag Cultura Verdadera, @mentiras la red. Sincérese usted en casa, ¿en qué gasta su dinero? Porque de esa forma podemos ir haciendo un paneo, ¿no? De en qué estamos gastando nuestras luquitas mes a mes. Y quiero saber porque en la nota me levantáis la mano, decía, ¿qué pasa? Lo que sorprende en la nota es el empoderamiento de la mujer en el consumo. A ver. Y eso es muy notable, ¿ya? En realidad, las mujeres que participaron, creo que una solamente dio cuenta de lo que dicen las encuestas de estas más estructurales acerca de qué gastan los chilenos. Pero me pareció muy interesante dos o tres mujeres que decían que efectivamente gastaban en zapatos, en viaje, en ocio. Y eso significa una cosa muy interesante que ocurre en los 80, en los 90. Bueno, la esposa de Juan Herrera, claro, refleja eso, que en realidad la participación de la mujer en el mundo público no solamente en el trabajo, sino también en el consumo. Y eso es muy relevante. Y eso ha catalizado de alguna manera, ha transformado la experiencia del consumo. Tiene mucho más poder en qué se va a consumir. Consume productos diversos, tiene mucha más autonomía en ese proceso y me parece que está marcando un cambio cultural que es importante señalarlo, ¿ya? Ese rol de la mujer no es solamente en el espacio público del trabajo, sino también en el acto del consumo. ¿Y según tu experiencia, el rol de la mujer en el consumo? A ver, ha cambiado tanto la sociedad. Antes había una dependencia que era lamentable, la mujer se empezó a independizar al tener sus propios ingresos, se ve reflejado en que, no sé, ahora, y con los cambios también de leyes, las familias se separan, el 50% de los chilenos se separa, y eso se debe a la independencia económica. O sea, al final, digamos las cosas como son. Si no tuviesen independencia económica, finalmente en un momento no tenían la posibilidad y dependían de un marido de que venía y casi que era como una extorsión. Ahora tienen la libertad absoluta claro, uno puede ver una separación como un consumo y veamos cómo están los abogados con el tema de las separaciones. El cambio ha sido muy, muy fuerte y la mujer ahora tiene mucho más empoderamiento de venir y tomar otros caminos. Ahora, siempre en ciertos contextos hay que recordar de que las mujeres ganan 20% menos en los mismos cargos. Entonces, también esa libertad va evolucionando poco a poco y sería bueno que ya hubiese una mayor igualdad de género. Preguntémosle a la mujer representante sí. hoy. Sí, algunos estudios, en realidad no es mi opinión, recogiendo estudios que se han hecho acerca de cómo usan el dinero hombres y mujeres, porque en qué gastan los chilenos no es lo mismo de cómo usan o qué hacen, qué decisiones financieras toman. En el caso de las mujeres que tienen familias e hijos, asumen una posición mucho más moralizada con el uso del dinero. De ahí que las mujeres enganchen más con las liquidaciones, porque efectivamente el consumo de ropa femenina es mucho más económico que el consumo
de ropa masculina. Ya. Es un gasto más estratégico. Las mujeres compran un buen par de zapatos por 5.990, por ponerte un precio cualquiera, ¿ya? O una prenda de vestir por 990, porque tienen un uso moralizado del dinero. Y el excedente, lo que queda, claramente es para la familia. O sea, es real el cliché ese que cuando el hombre va al supermercado, y echa nomás lo que le gusta, cualquier no tiene idea cuánto valen las cosas. En cambio, la mujer sabe exactamente que esto está en liquidación, esto baja el lunes de la fruta, el martes de las carnes, el miércoles de los vegetales, sabe todo. Y como gana, como decía Gina, un 20 o 30% menos, hace un uso mucho más exigente de la distribución de sus ingresos para que efectivamente compense, porque también ahorrar es una manera de generar un ingreso que no lo obtiene por la vía del trabajo. Es mucho más ordenada, es mucho más ordenada. Sobre todo, aunque se dice ese plurito que la mujer es más consumista, que se vuelve loca con una liquidación, que la palabra oferta es algo que no pueden soportar y que caen en el delirio. Claro. Pero no es tan así. ¿Es caricatura, abogado? Es una broma en la casa. ¿Es caricatura esto de la mujer que entra casi como en una Beatlemanía con la... Fíjese, yo creo que no es caricatura, tiene mucha realidad, pero son más responsables. Fíjate que los tribunales, de cada 10 demandas por deudores o por deudas, 7 son de hombres y 3 son de mujeres. Ahí está, hay un dato duro. Hay un dato duro, o sea, los hombres somos más irresponsables para endeudarnos que las mujeres. La mujer compra, ya sabemos, ¿no es cierto? Mujer con tarjeta no se rinde, pero otra cosa muy distinta. Sabe comprar. No, pero sabe comprar. El hombre se endeuda, es más irresponsable. La mujer sabe hasta cuándo comprar y se chanta. El hombre no, el hombre compra hasta que te fuiste para Cristo mío, hasta el último copetón. Bueno, Margaret Thatcher lo decía, una mujer que puede administrar una casa puede administrar un país. No sé si será el mejor ejemplo, pero lo decía la dama. Pero es verdad, pues. Es interesante lo que decía recién el profe Adodo, que el tema de la mora. Porque en realidad el tema de la mora es asumir el riesgo de endeudarse. Claro. Y ese es un hecho social fundamental hoy. En realidad, nosotros abandonamos una cultura del ahorro y estamos en una cultura de la inversión deuda. ¿Ya? En realidad, todos estos sistemas de ahorro de pensiones, los sistemas financieros, en realidad son sistemas de inversión, no son sistemas de ahorro. En realidad uno coloca capitaliza en una cuenta privada, en una FP, y en realidad estás haciendo indirectamente el acto de un inversor. Claro. Entonces, lo interesante en todo ese contexto es cómo los sujetos asumen la relación social con la mora, ¿ya? La experiencia del riesgo a quedarse endeudados. Y yo creo que en realidad, si tú miras las generaciones pasadas, yo tengo algunos casos personales cercanos a mí, se angustian terriblemente con la experiencia de la deuda, pero el chileno promedio, joven, adulto joven, 40, 35 años, no es un sujeto que vive con miedo a la mora, la vive. Y ha tenido que aprender a vivir con la deuda. Y yo creo que es un hecho social fundamental del Chile actual. Ahora, yo quería por parte de lo que tú planteas. Un solo detalle en paréntesis. Chile es el país que tiene la tasa de empleabilidad más baja de Latinoamérica de las mujeres. O sea, ojo con ese detalle. Muy bajo. Mira. Sí. Ahora, yo no discrepo un poco de lo que tú planteas porque finalmente el chileno vive lleno de angustias. O sea, vive es un país extremadamente angustiado, según los indicadores. ¿Y por qué está angustiado el país? Finalmente angustiado porque siente que la vida de uno, en términos comerciales, entre comillas, penden de un hilo. O sea, pierdes el trabajo hoy por hoy y depende de tu nivel profesional, puedes estar desde 1 año, 2 años, a meses, ¿te fijas? O depende de tu edad también, si vas a estar más tiempo buscando, menos tiempo buscando pega. El chileno siente que vive una fragilidad total. Yo siento que Chile es un país tremendamente frágil. Y esa fragilidad, cuando empieza a bajar la venta del comercio, empieza a crecer menos el país, un proceso que estamos viendo en este momento, pero aunque todavía no hay desempleo, empieza la angustia a crecer. Porque